La observación y la atención, es algo con lo que venimos equipados naturalmente. Esta propiedad vive dispersa en un sinfín de cosas. Por ejemplo, planteamos dos situaciones diferentes, en la que un sujeto espera la puesta del sol, observando cómo la luz poco a poco le da claridad a las cosas. Y estando atento al momento en el que el sol toma su forma completa. Al otro sujeto no le interesa la puesta del sol, solo está observando a las personas que llegan de viaje, mirando atentamente las diferentes reacciones que ocurren en los encuentros familiares. Estas dos personas observan y atienden, partiendo de lo que ellas consideran importante. Estas personas, tienen algo que los impulsa de darle importancia a determinadas cosas. De manera que si una persona considera como primicia, determinada cosa en especial, dirigirá toda su atención hacia dicha cosa. La observación, la relaciono con un ejemplo del medio auditivo. El oído, al igual que el ojo, debe de estar descubierto para recibir la luz o vibraciones. El oído en sí, solo es un medio, en el fondo se encuentra el sistema que de manera compleja lleva a cabo todo el proceso. La atención, al igual que el oído, solo es un medio que no explica ni resuelve nada. El problema no está en que estemos atentos o no, sino que más bien el problema está en la dirección hacia donde apuntamos nuestra atención. Si descartamos el interés sobre determinada cosa que nos gusta, o cierto tema que deseamos explorar, cuando descartamos eso, solo nos quedaría la atención, que estaría observando de forma directa las cosas sin un centro que las dirija. Al no haber un centro que dirija la atención, estaríamos en un estado neutro sin objetivo alguno. Teniendo en cuenta que el interés y el objetivo, son la base del movimiento que nos impulsa a determinada cosa. La atención por sí sola no resuelve nada, ya que esta solo es un medio que transmite la información al cerebro, en donde se encuentra la inteligencia, que recibe y comprende, de acuerdo a los datos obtenidos por medio de la observación. Si dirigimos nuestra atención, por ejemplo un toro, podemos ver que el toro posee una atención sin opciones. Pero esta no le sirve de nada, ya que esta no va a mejorar su vida, ni tampoco le va a dar una solución para evitar el paradero de su especie en la carnicería. Albert Einstein, autor de la teoría general de la relatividad, Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución, Isaac Newton, y la ley de la gravitación universal, etc. Estos personajes, y sus grandes hallazgos obtenidos, deberían ser el resultado de una atención neutra sin opciones. Pero estas personas no fueron discípulos de J. Krishnamurti, ni tampoco tuvieron que instalar en su cerebro, un software de atención sin opciones. Estas personas simplemente dirigieron su interés e importancia a estos campos de la vida. J. Krishnamurti, dirigió su interés a un campo poco explorado, como lo es el sistema del vivir, aportando una nueva forma de ver la vida fuera de la superstición, e incentivando a replantear la visión que tenemos sobre la vida. Charles Darwin, por ejemplo, en sus años de intensa observación de la naturaleza, hizo un gran descubrimiento que logró revolucionar la forma en que vemos la vida, explicando el origen de las especies por medio de un sistema racional, que descartaba el origen sobrenatural de las religiones. La visión del vivir va haciéndose cada vez más clara con el enfoque y trabajo de estas personas, que tienen la capacidad y el interés, ya que la explicación y el cambio van surgiendo poco a poco, con la suma de todos. J. Krishnamurti logró buenos hallazgos, pero como él mismo daba a entender, sin necesidad de decirlo, él no era un mesías, ni tampoco una entidad suprema, a la que se le deba tomar su palabra como algo absoluto. J. Krishnamurti surgió en la medida que lo conocemos, por la intromisión de Annie Besant, que andaba en busca de un mesías. ¿Qué hubiese sucedido si a J. Krishnamurti no lo hubiera adoptado una persona con propósitos religiosos? Sino más bien un científico de algún campo de la ciencia. O descartando las dos, ¿qué hubiese sucedido si él se hubiera quedado tal cual como estaba en la India sin la intromisión de nadie? Cualquiera que fuese esta, marcaría un cambio fundamental. La atención no debería ser algo para enseñar, ya que esta por sí sola no hace nada. Para aplicar ese principio de atención,
Habría que pensar en estar atento a cada detalle, y reforzar con más pensamientos que recuerden que debe de estar atento a cada cosa, recurriendo constantemente a la memoria para llevar a cabo este proceso. Al intentar estar atento, surge un observador, que observa al pensamiento que intenta observar, y le pregunta, ¿qué hace? Y este responde, intento estar atento a cada detalle. Pregunta, ¿qué detalle? Responde, no sé, a lo que surja. Pregunta, ¿de dónde sacó lo de estar atento? Responde, de un patrón que aprendí. De este modo no hay motivo ni dirección, solamente hay un pensamiento que bloquea el flujo constante en el cerebro. Pero J. Krishnamurti dice que la atención no es concentración, y lo hace ver como un proceso libre de esfuerzo. Pero ¿cómo una persona puede empezar a practicar la atención sin opciones, sin concentración y esfuerzo? Un sujeto pudo haber asistido a una de las charlas de J. Krishnamurti, donde escucha hablar de la atención y sus beneficios. Después pensó en ello, e intentó estar atento por medio del patrón que aprendió en la charla de J. Krishnamurti. El sujeto ahora practica la atención sin opciones, pero eso no lo descubrió él mismo, simplemente lo aprendió, sin ser consciente de que la atención es algo con lo que nació, de manera que el gusto y la importancia por este campo, ha sido lo que lo ha llevado a aprender. Los seres humanos observan y atienden, pero lo hacen en los campos de su preferencia, pero esto no quiere decir que no estén atentos. El trabajo de Krishnamurti en este campo, no logró un cambio trascendental, ya que las religiones y el concepto común del vivir todavía se mantiene en mayoría, pero con un claro declive que sigue en aumento. Aunque ayudó a reforzar y afianzar un campo que muy pocos frecuentan, y que se ha venido desarrollando lentamente. En función del vivir no hay nada más importante que esto, el resto son solo variables de una ecuación que da como resultado respuestas inestables. De manera que el gusto, el interés, y la inteligencia, son la base fundamental, sin la necesidad de un software de atención sin opciones para poder aprender. Aunque no comparto el concepto de atención sin opciones, valoro y aprecio su trabajo y dedicación a la causa, ya que lo él quería transmitir no estaba simplemente en un solo punto, sino que iba más allá.